término iglesia, siempre cuando hablamos de iglesia se disparan varias imágenes, un templo, una Biblia, un pastor, un cura, y cuando hablamos de Biblia hablamos de un dictado de Dios, de una revelación de Dios, tal cual lo que dice ahí se tiene que replicar, y hay un montón de cosas que no podemos hacerlo nosotros latinoamericanos, que se le dio una orden a un pueblo hebreo con una cultura totalmente alejada de más de 2000 años atrás de nosotros. Y bueno, y en la actualidad vi iglesias que sí o sí tienen que cumplir a rajatabla tal leyes para los levitas, tal leyes para los sacerdotes, y se dan cuenta que no se puede cumplir, se dan cuenta que al mes terminan renunciando, terminan fallando a ese principio, pero en sí, la palabra, la Biblia para vos es palabra de Dios. Okay. Esta respuesta es la que me va a meter más en problemas y bueno, de todos modos ya nadie me quiere, así que no importa, pero fíjate bien, empecemos por Biblia, o sea, ahí está otro problema. Igual, este es un término griego que se utilizaba para hablar de una agrupación de libros y hoy le llamamos Santa Biblia, lo cual es un error garrafal. La Biblia no es santa, o sea, este conjunto de libros no es santo, y permíteme explicarte porque algunos quizá van a agarrar tu clip, prepárate para eso y van a agarrar ese pedacito y ya me imagino me van a empezar a destruir ahí en sus redes y eso, y miren lo que dijo, pero eso de Santa Biblia no es un término sagrado, es un término utilizado que se utilizó para hablar de un conjunto de libros. Es más, lo explican en los institutos bíblicos y le dicen la palabra Biblia viene del griego que significa tal, y todavía nosotros como que no nos cae en nosotros decimos no nos cae el 20, no sé cómo dicen en Argentina, pero estamos no como... cae la ficha. Ah, bueno, viste, haciendo referencia a los teléfonos, ¿no? Y entonces todavía nos quedamos como un término común que se elevó o se divinizó. Entonces, definamos lo que es palabra de Dios para empezar, porque creo que esa es la mejor manera de responder a la pregunta de una forma sabia y no tan rebelde, para que nuestra audiencia pues no se escandalice tanto. Igual se van a escandalizar porque ya están bloqueados algunos que nos están viendo o escuchando, ya se bloquearon y ya nos dejaron de escuchar. Pero, ¿qué es palabra de Dios? Bueno, no sé si vos te acordás en los profetas, ¿no? Cuando hablaban los autores haciendo la introducción propia del profeta, ¿no? Decía, en el año tal del reinado tal, vino palabra de Dios al profeta, ¿no? Entonces se entendía como Dios conversando, ¿no? Ve a tal lugar, haz tal cosa, no recibas esto, haz lo otro. En el caso de Jonás, por ejemplo, lo vemos en su historia, ¿no? Cuando viene a él palabra de Dios y le da una instrucción particular y él escucha esa voz y se va. Entonces, se va entendiendo cómo lo que Dios va diciendo, ¿no? En el Génesis, ¿no? En el principio no había nada, se hizo esto, lo otro, y luego aparece la frase clave, y dijo Dios, o sea, Dios habló, se pronunció. Luego vemos en el Nuevo Testamento la misma idea. Leemos la descripción del ministerio de Juan el Bautista, ¿no? El reinado tal, de fulano de tal, vino palabra de Dios, que explicaba yo el domingo que no necesariamente el término implica vino palabra de Dios, sino se produjo palabra de Dios en Juan, lo cual le da una idea teológica un poco más profunda. ¿Qué es lo que sucede? Que después nos encontramos con otra palabra que tampoco es bíblica, sino que pertenecía a la cultura y la influencia helenística que utiliza Juan, ¿no? O el autor de este evangelio que conocemos como Juan, y es el Logos. Y dice, bueno, en el principio era el Logos, y el Logos estaba frente a Dios, cara a cara con Dios, y el Logos era Dios. Y el Logos es un término que algunos han traducido como palabra y otros lo han traducido como verbo. Entonces yo recuerdo que un pastor decía, es que hay que hacer una diferencia entre logos y rema, decía, ¿no? El rema es la revelación que vemos, la palabra específica de Dios, que normalmente es esta escritura, ¿no? Y el logos es Cristo.
Mira, si hablamos con un filólogo, nos va a decir que en el primer siglo no había mucha diferencia entre el uso de esta palabra, o sea, se podían usar como términos intercambiables. Entonces hay corrientes cristianas que dicen, bueno, la Biblia no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. ¿Ok? Cristo es la palabra de Dios porque Él es el verbo encarnado y entonces desde ahí surge todo este rollo. Yo creo que nosotros no hemos entendido lo que es palabra de Dios, porque si entendiéramos lo que es palabra de Dios, no divinizaríamos un libro que no tuvo intención de ser divinizado. Un conjunto de libros que fueron puestos para transmitirnos la experiencia de fe de otros, pero no para dictarnos reglas de cómo vivir hoy. Le guste o no le guste a la gente, los fundamentalistas, los conservadores pueden escandalizarse con mis palabras, pero lo que tenemos nosotros frente a nosotros solo puede ser palabra de Dios cuando inquieta mi corazón y me empuja hacia el prójimo para amarlo, me empuja hacia el marginado para abrazarlo, para sanarlo, me empuja a estar con los desprotegidos, me empuja a estar con los rechazados. Ahí se convierte en palabra de Dios. De lo contrario, es un texto académico más que utilizamos para manipular y para sembrar miedo, terror y angustia, descontextualizando la experiencia de fe de otros para convertirla en ley y doctrina. Entonces, mi respuesta no es radical decirte no, no es la palabra de Dios, porque creo que también esa respuesta radical reduce la idea de lo que implica ser palabra de Dios. ¿Qué es palabra de Dios? Lo que se produjo en Juan, esa inquietud incesante dentro de vos de liberarte, pero de liberar también al otro. No puedes resistirte a la idea de amar, de estar presente, de estar ahí para el otro, de ver a Dios en el otro y que el otro vea a Dios en ti. Eso es lo que es palabra de Dios. Ahora, los textos que nosotros llamamos sagrados, la gente dice, pero es que toda escritura es inspirada por Dios, y te caen, ¿no? Y te dice, bueno, para empezar, ahí no está hablando del Nuevo Testamento ni del libro como tal. O sea, ahí el que te diga eso. Y hay variantes en esa traducción que son muy, muy significativas. El profesor Benjamín Olea, por ejemplo, tiene un planteamiento bien interesante, bien bueno. El profesor Olea dice que ese texto como tal también pudiera traducirse como toda palabra inspirada de Dios puede producir esto, lo cual descarta la idea de que se le asigne el valor a un libro y se le asigna valor a cualquier expresión que produzca ese efecto, lo que conocemos como Biblia, como las experiencias de fe, el anhelo profundo de estas generaciones de imaginar a Dios, de su interacción con Él, de lo que veían, de cómo se sentían, de cómo libremente se expresaban. No vamos a comprender realmente quién es Dios, porque hemos encajado a Dios en un pequeño documento que no es tan antiguo como creíamos. Yo le preguntaba, por ejemplo, fíjate bien la última pelea que tuve con alguien sobre este tema. Alguien me decía que entonces yo no creía que la Biblia era palabra de Dios, empezó con eso, ¿no? Entonces yo le dije, ¿cómo se comunicó Dios antes de que el primer texto escrito existiera? Y es una pregunta tonta. Es una pregunta tan tonta, tan básica, pero que irrita a las personas por alguna razón. Entonces yo le decía, vamos a suponer que vos tenés razón, se lo decía, y que los primeros textos del Antiguo Testamento se escribieron entre el 1200 y el 1000 antes de Cristo. Vamos a suponer que vos tenés razón. ¿Y cómo transmitió Dios la verdad entonces en el 3000 antes de Cristo? O sea, Dios decidió revelarse solo en ese periodo específico de la historia y los demás no tienen la bendición que tenemos vos y yo de disfrutar a Dios porque no había Biblia. Una pregunta tan sencilla causó irritación, me ofendió, me gritó, me dijo un montón de cosas y ya pues la conversación paró. Hemos divinizado un libro que no es divino. Yo le llamo el cuarto elemento de la Trinidad, porque la gente dice lo que aquí está escrito es lo que vale. El texto se convierte en un texto inspirado cuando provoca en mí los elementos divinos. De lo contrario, es un elemento de literatura más. Palabra de Dios ha sido para mí en mis momentos de lágrimas
y de dolor y de angustia las frases de mis amigos que me dicen, no te vamos a dejar morir solo. Esa es palabra de Dios, porque no puede venir de nada más que no sea lo divino en ellos. Y son las cosas que debemos aprender a atesorar. Pero para nosotros, lamentablemente, en la cultura cristiana evangélica, palabra de Dios es sinónimo de mandatos y de normas en nombre del amor que el Creador diseñó para salvarnos. Irónicamente, para salvarnos del mismo. O sea, aquí les voy a dejar un libro para que hagan esto y si no lo hacen, yo mismo los voy a eliminar. Es tan inconsistente, pero no somos capaces de verlo. No resiste a nada. No. Y bueno, y si hablamos ya, si hablamos en otra plática, si querés, de crítica textual y hacemos comparativos y miramos documentos mucho más antiguos que la Biblia y encontraremos un montón de cosas bonitas por ahí.